Hola a todos y a todas, bendiciones de lo alto. Es para mí un placer estar acá nuevamente con ustedes para compartir la maravillosa palabra de Dios. Porque siempre le digo la maravillosa palabra de Dios, porque es una palabra que restaura, una palabra que da vida, una palabra que anima, que fortalece. Porque la palabra de Dios es, es algo extraordinario, porque imagínate que dice que con su palabra todo fue hecho. Y así es, por eso es una palabra maravillosa, una palabra extraordinaria, la cual debemos de poner en práctica, cómo buscar cómo leerla, instruirnos en ella, para que no vengan personas y nos engañen. Muchas veces, como dice la palabra de Dios, que por falta de conocimiento se perdió su pueblo, muchas veces por falta de conocimiento somos confundidos. Vienen personas y confunden, personas que vienen a infundir otro tipo de doctrina quizás o qué sé yo y vienen a confundir a las personas y luego las personas se desaniman cuando son engañadas y ya no quieren buscar de Dios. Pero tú tienes que buscar cómo leer la palabra de Dios, cómo instruirte en su palabra para que no seas engañado, para que así tú vayas instruyéndote cada día más y más y vayas fortaleciéndote espiritualmente. Antes de iniciar la reflexión, acompáñame a orar. Cierra tus ojos. Padre amado, en este momento venimos delante de tu presencia, presentándonos humildemente, muy agradecidos porque nos diste otro día más de vida, otra oportunidad para cambiar, para ser mejores. Oh Señor, en este momento venimos a poner delante de tu presencia esta palabra, Señor. Es este momento, Señor, que seas tú bienvenido en este lugar, bienvenido a nuestros corazones y que seas tú abriendo mente y corazones para que la palabra llegue y se entrone en los corazones de cada persona, para que esta palabra, Señor, haga renacer, Señor, a aquellas personas, Señor, haga renacer fe, haga renacer, Señor, esperanza, haga renacer amor y perdón, Señor, haga renacer en esas personas, Señor, todo aquello que le han robado, todo aquello que el enemigo ha robado. Seas tú, Señor, ayudándolos en cada situación que estén pasando. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú tomando el control de esta palabra en este momento y de cada persona que la recibe. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, como te decía, la palabra de Dios es muy importante y es por eso que la compartimos, para que llegue a todos los rincones del mundo, tal como el Señor nos dice en Mateo capítulo 28, del 18 al 20, donde dice, por lo tanto, id a todo el mundo y haced discípulos, hablando de su palabra en todos los rincones del mundo, toda criatura, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ves? Eso nos dice Jesús. En sí, en el 18 dice, y toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Ves? Entonces, después dice lo demás que te dije antes. Entonces, el Señor nos manda a que compartamos su palabra a toda criatura, a toda nación, a toda persona. Porque el Señor no anda viendo creencias, no anda viendo color, ni política, ni nada de esas cosas. El Señor nos ama a todos por igual. El Señor te ama a ti, sea del color que sea, seas del tamaño que sea, seas rico, seas pobre, de cualquier política que seas, el Señor te ama, porque Él te ama, Él nos ama a todos. El Señor aborrece el pecado, pero Él te ama a ti. Él no quiere que te pierdas, Él quiere que te levantes, Él quiere restaurarte, Él quiere bendecirte, pero eres tú quien decide qué hacer con su vida, porque el Señor nos dio libre albedrío a todos, para que cada uno de nosotros decidiéramos qué hacer con nuestra vida, para que cada uno decidiéramos si buscar el bien o el mal. Entonces de ti depende qué hacer con tu vida. Eres tú quien decide a quién dejas entrar, si a Dios o al diablo. Cuando hablamos de el diablo, es cuando tú le das gusto a la carne, a todos esos deseos pecaminosos, como la fornicación, el adulterio. Si robas, también es un gran pecado. Si
practicas la borrachera, la brujería y todas esas cosas son malas porque la palabra de Dios dice que no practiquemos esas cosas. Si eres orgulloso, si eres soberbio, eso es malo también. O sea, son cosas que debemos de buscar cómo mejorarlas, cada cosa que hemos practicado en nuestras vidas, porque no somos santos y todos hemos practicado algún tipo de pecado o algunos tipos de pecados. Lo importante es reconocerlo ante Dios, arrepentirnos y buscar cómo mejorar en el camino del Señor. Que si ya le abrimos en un momento la puerta al diablo, practicando todas esas cosas que son desagradables a Dios, entonces nos arrepentimos, aceptamos al Señor como nuestro Salvador, somos nuevas criaturas, entonces vamos a practicar cosas nuevas, buenas cosas, como es el amor, el perdón, como es el no juzgar, sino a ayudar, que en vez de odiar, amemos, esparzamos amor, que si somos bendecidos en cosas materiales o espirituales, con todas esas cosas, bendecir a otras personas, no ser egoísta, no tener celos ni envidia de nadie. Dice la palabra de Dios que no solo Él quiere que amemos al prójimo, porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero dice también, ama a tu enemigo. Entonces el Señor quiere que nos amemos todos, que practiquemos el amor, porque el amor es el don más importante. Amemos, porque por falta de amor es que la maldad se ha multiplicado, porque si amamos no vamos a hacer el mal, si amamos vamos a practicar lo bueno. Dice que donde hay amor está Dios, porque Dios es amor. Donde hay paz, donde hay amor, hay libertad. Entonces no seamos esclavos de la maldad, no seamos esclavos del pecado, no seamos esclavos del enemigo. Tú puedes libertarte, tú puedes liberarte. ¿Sabes cómo? Arrepintiéndote, poniéndote a cuentas con tu Padre Celestial. Él te va a perdonar. Si te arrepientes de corazón, el Señor te va a perdonar. Es tan grande su amor, su misericordia y su perdón, que dice que cuando tú te arrepientes de corazón y llegas a sus pies, Él echa todos tus pecados y los tira al fondo del mar para no acordarse más de ellos. Entonces, solo lo único que tienes que hacer es arrepentirte y buscar de Él. Entonces, como te decía, el tema de hoy es pon tu vida en manos de Dios, porque de Él viene tu fortaleza. Y es así, nuestra fortaleza viene de lo alto, porque en nuestra fuerza no podemos hacer nada, no llegamos lejos. La reflexión está hoy en el libro de Salmos, capítulo 73, versículo 26, y dice, puede fallarte la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Y es así, es de esas promesas que debemos de empoderarnos de que el Señor es nuestro para siempre, porque Él no miente, Él no falla, su amor es perfecto y por eso Él cumple todo lo que promete. Él dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dice que nos dio espíritu de valentía y no de cobardía. Entonces empoderémonos de eso y nuestra fe debe estar en Él, nuestra confianza en Él, sabiendo de que aunque todos nos dejen, aunque muchas veces nuestro cuerpo, nuestras fuerzas nos dejan y nos sentimos debilitados física, emocional y espiritualmente, tenemos a ese Dios que está con nosotros, de ese Dios de quien debe depender nuestra vida, que nosotros debemos de poner nuestra vida en sus manos, nuestra fe en Él, que no andemos nosotros buscando cómo hacer las cosas en nuestra propia fuerza, porque nos cansamos y no logramos nada.
cuando nosotros creemos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia inteligencia, es ahí cuando se nos vienen grandes consecuencias, porque no es con nuestra fuerza, es con las fuerzas de Dios. No es con nuestra inteligencia, es con la del Señor. Debemos de rendirnos ante Él, de ponernos en sus manos totalmente, de creerle y esperar de que sea Él quien pelee por nosotros. No andar nosotros en nuestra propia fuerza, peleando con alguien, por ejemplo, de que alguien dijo algo malo contra ti e ir y pelear. No, hay que orarle al Señor y poner en oración esas cosas por todas aquellas personas que nos han hecho daño, para que el Señor toque sus corazones y los haga hacer ver su mal, los haga hacer sentir que han fallado, que han pecado, que han hecho mal, que han hecho mal contra aquella persona, y así se arrepientan y busquen realmente de Dios, porque Dios es el único que puede restaurar, pero si tú lo dejas entrar, si tú quieres ser restaurado, eres tú quien tienes que abrirle la puerta a Él, pidiéndole perdón por lo que hayas hecho mal, poniéndote a cuentas con Él. Y así tú serás una nueva criatura cuando tú llegas y lo aceptas como tu Señor y tu Salvador. Entonces tú empiezas a poner tu parte, lo que a ti te corresponde, de lo demás se encarga el Señor, porque tú tienes que luchar obviamente en esta vida donde se presentan muchos obstáculos, mucha maldad, mucho pecado, y hay que luchar contra esas cosas, porque sí podemos, porque no es en nuestra fuerza, es con la de Dios. Nosotros ponemos nuestra parte y el Señor mira que estamos luchando y le pedimos al Señor día con día que nos ayude a no caer en esas tentaciones, y seguimos orando que nos ayude a no caer en eso, en lo que un día estuvimos hundido, en lo que un día practicamos, que nos ayude a dejar todo chisme, toda maldad, todo pensamiento malo hacia el prójimo, que nos ayude a ser más como Él. Y así nosotros vayamos debilitando esta carne, este viejo hombre, para que así el Señor sea nuestra fortaleza y el Señor viva en nosotros y practiquemos lo bueno en vez de lo malo. Nosotros sin Dios no somos nada. Él sigue siendo el mismo, pero nosotros sin Él no somos nada. Porque muchas veces andamos haciendo la maldad, o muchas veces tomamos decisiones nosotros mismos, creyéndonos que podemos en nuestra propia fuerza, creyendo que nosotros sí podemos, y muchas veces nos vemos frustrados porque lo hicimos mal, estamos sufriendo y sentimos que ya no podemos más por muchas situaciones. Muchas veces todos hemos experimentado en algún momento ese sentimiento de que ya no podemos más, que nos rendimos, que lloramos amargamente por algo o por alguien, y estamos allí destruidos y sentimos que ya no podemos. Sentimos un dolor tan grande en nuestro corazón que nosotros sentimos que ya no podemos soportar ese dolor, que ya no podemos. Cuando sentimos que ya no podemos, es porque sentimos nosotros que ya nos estamos dejando morir, que ya no podemos seguir. Entonces lloramos, y allí es donde nosotros clamamos a Dios y le decimos: Señor, ayúdanos, yo no puedo seguir, me duele el corazón, me duele esto y yo siento que no puedo seguir. Y uno llora tanto y tanto y le clama a Dios, que cuando tú te levantas, tú sientes que ese dolor se quitó, a menos se quitó en ese momento, o se quitó todo ese sentir que sentías, que te sentías morir, que sentías que ya no podías, o menguó montón, y ya no sientes esa desesperación. Entonces sientes nuevas fuerzas, sientes esas nuevas fuerzas, como dice el Señor en la palabra de Dios en Isaías 40:31. Dice así: pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Esta es
En la Biblia Dios habla hoy. Es otra versión, ¿verdad? Está como más clara. Entonces dice que cuando confiamos en el Señor, es lo que te decía, que muchas veces nos sentimos morir, sentimos que nuestra fuerza, nuestro espíritu ya no pueden más. Por alguna razón, como te digo, no es necesario por alguien, pero muchas veces es por algo, muchas veces es por alguien también, seamos sinceros. Entonces, sientes que no puedes más, a menos yo lo he pasado. Yo he pasado esas situaciones que lloro por algo, he llorado por algo y he llorado por alguien. Porque eso es alguien, no es necesario que sea un novio, una novia, un esposo, una esposa. Puede ser amistades que te destrozaron el corazón, que te sientes traicionado, traicionada. Pueden ser por tu familia, porque quizás tu papá, tu mamá, tus abuelos, tus tíos, alguien está enfermo, alguien está mal y uno se siente mal, uno quiere hacer más, pero uno no puede, uno se apoya en su propia fuerza porque uno quiere hacer y uno se siente que no puede. Claro, porque somos limitados, pero es ahí donde nosotros siempre tenemos que tener nuestra confianza en el Señor, de saber que nosotros no lo podemos todo, que hay ciertas cosas que podemos hacer como luchar contra esta carne para no darle eh, la felicidad del enemigo, de vernos hundidos en algún vicio, en alguna adicción, practicando alguna clase de pecado, porque el diablo se siente feliz al vernos que nos está destruyendo, al que nosotros estemos practicando todas esas cosas malas que nos llevan a la destrucción, porque sabemos que el pecado nos lleva a la muerte. Entonces, eh, es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestra parte, pararnos sobre la brecha y decirle no al pecado, decirle no y luchar duramente contra esas cosas, esas inclinaciones que tenemos y decirle que no y luchar y orar, porque no es solamente yo lucho y digo no, 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 no y no oro y no leo la palabra de Dios, porque si descuidamos lo espiritual, es ahí donde el enemigo ataca, porque sabes que estamos débil espiritualmente, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne, sino es contra potestades, contra espíritus de las tinieblas, y esto lo dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos que fortalecernos espiritualmente, como lo es leyendo la palabra de Dios, orando sin cesar en todo tiempo, dándole gracias a Dios por todo y en todo momento. Tal vez tú dirás, ¿y por qué en todo? Porque yo decía, ¿por qué también? ¿Por qué en todo? Y si estoy triste, pero ahora yo comprendo y algún día tú comprenderás si todavía no lo comprendes, porque en todo, porque en la tristeza, porque en esa tristeza no estás solo, no estás sola. Dios está contigo, Dios está conmigo. Porque en esa tristeza, en todas esas cosas que hemos pasado, muchas veces nosotros mismos nos las hemos buscado. Y más sin embargo, el Señor no nos deja, Él está ahí con nosotros, ayudándonos. O alguien que llega allí a animarte, a decirte tú puedes, levántate, o cuando tú oras y tú sientes que te levantas con esa nueva fuerza como las águilas. Es el Señor que está ahí dándote esa fuerza, dándote esa oportunidad para que tú luches y tú no sigas en esas cosas malas que te alejan de Él, porque cada cosa mala nos alejan del Señor si la seguimos practicando. Mas sin embargo, Él está ahí con nosotros, viéndonos y ayudándonos, porque su amor es infinito, su amor es incondicional y Él no quiere que te pierdas, Él quiere que te arrepientas y que busques de Él, que así como le abriste la puerta al enemigo, busques cómo arrepentirte y le abras la puerta a Él para que busques de Él y Él te bendiga y Él te siga ayudando, te siga protegiendo, porque los que confiamos en Él somos nuevas criaturas y aunque estemos en tormenta, y aunque lloremos, porque sí lloramos, pero estamos confiados en Él, en que Él hará lo mejor, porque, como te decía, cuando somos nuevas criaturas, cuando le creemos al Señor, le damos gracias en todo momento, hasta en la tristeza, porque sabemos que de esa tristeza Él nos va a sacar. Sabemos que nada es permanente, como dice Eclesiastés 3, todo tiene un momento.
Tenemos tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de ser felices. Hay tiempo para todo. No, no siempre tú has vivido y has experimentado la felicidad. Yo también. Y duran días, quizás meses, y luego viene alguna mala noticia o algo y ya te vino la tristeza. Entonces, la felicidad no es eterna, los sufrimientos no son eternos. Entonces, agradezcamos a Dios en todo momento, porque los que confiamos en el Señor, sabemos que Él nos sacará de eso, porque todo tiene un inicio y tiene un final. Cuando Dios permite al enemigo que use cualquier situación en nuestra contra, ya el Señor tiene un día de inicio y un día final. Por lo tanto, lo que nos toca es perseverar, es orar, ayunar, leer y confiar en que Él nos dará la victoria en su momento, porque es con su fuerza, no es con la nuestra. Cuando nosotros le rendimos nuestra vida a Él, sabemos que no somos nosotros, es con su fuerza que nosotros podemos soportar, no caer en aquella tentación que antes caíamos, porque pecado no es solamente, o vicio no es solamente el alcohol, las drogas y muchas otras cosas, ¿verdad? También es muchas veces el tener un esposo que tú ves que es un esposo que no le da paz a tu vida, que es un esposo, digo, todos somos personas imperfectas, imperfectas, pero eso no significa que debamos de estar con alguien que, por ejemplo, te toma a ti como si fueses en un lugar de vacaciones, que sea un esposo de que está contigo un rato y luego se va a estar con otra o con otras y hace de todo y practica todo tipo de pecados, porque como te digo, todos somos pecadores y pecamos de una forma u otra, a veces, a veces sin querer, quizás con el pensamiento, si éramos un poco chismosos, entonces vimos algo y lo pensamos. Pero ¿dónde viene tu cambio? Que lo pensaste y no lo fuiste a andar hablando de chismosa o de chismoso. Entonces lo pensaste y le pediste perdón a Dios. Señor, perdóname. Entonces ahí ya está viendo un cambio. Ya porque los cambios no vienen de la noche a la mañana. Es algo que nosotros debemos de luchar, trabajar y ponernos en manos del alfarero, que Él es quien nos está moldeando cada día y Él es el que nos va a llevar hasta ser un producto terminado. Como siempre te digo, yo no soy un producto terminado, yo sigo en manos del alfarero y por lo tanto tengo mis imperfecciones, pero el Señor está trabajando en mí y yo sé que el Señor cada día hará de mí una mejor persona, porque yo se lo estoy permitiendo, porque yo le abrí la puerta a Él y le cerré las puertas al enemigo y estoy buscando cómo luchar por permanecer en este camino maravilloso, este camino, como te decía, que aunque vienen muchas pruebas, a veces vienen procesos, porque prueba y procesos no es lo mismo. Pruebas cuando viene y te dicen, perdiste tu trabajo y tú obviamente vienes y te sientes triste, abatido o abatida porque no tienes trabajo y estás en esa situación, ve afanándote, pero ¿sabes por qué te sientes así? Porque no tienes tu fe en el Todopoderoso, porque tú, ok, te sacaron de un trabajo, si tú tienes esa fe, tú dices, ok, si me sacaron es porque el Señor tiene otra cosa mejor para mí. Entonces tú vas y no es que te quedas sentado, sino que tú vas y pones tus documentos en un lugar, en otro lugar, en muchos lugares, y tú sabes, y tú dices, ok, los puse en todos lugares porque sé que el Señor, del lugar donde me llaman, es porque el Señor ahí quiere que yo esté. Y voy a estar ahí para bendición de otros. Entonces, cuando nosotros tenemos esa fe en el Señor y rendimos nuestra vida en Él, en todo momento damos gracias. Como te decía, te despiden de un trabajo, tú das las gracias porque sabes que el Señor tiene algo más grande para ti y tú empiezas a buscar por todas partes y te van a llamar del lugar donde el Señor quiere que estés.
Entonces te decía sobre los esposos, que muchas veces los esposos lo toman a uno como vacaciones. O sea, ya es algo de que dicen, sí, esta persona me ama y ya me perdonó una cosa y me va a seguir perdonando, y van y vienen acá y se van para allá y vienen y van y siguen en esas idas y venidas, y eso es algo que no está bien, porque de las inmundicias que practica tu esposo o tu esposa por allá, llega y dice su palabra que nos hacemos un solo ser, ¿verdad? A la hora de que estamos juntos. Entonces, por lo tanto, esas inmundicias que practicó aquella persona, ya sea mujer u hombre, que se iba y venía, entonces te las, perdón, te las, te las traspasa a ti también. Entonces, son situaciones en las que uno muchas veces es mejor alejarse de la persona, ponerla en oración para que así sea el Señor tocando su corazón y que esa persona sea transformada. ¿Ves? Cuando esa persona decida, en vez de hacer aquello malo, arrepentirse y buscar de Dios. Y no te digo, divórciate de tu esposo o de tu esposa. Digo, es mejor alejarse en ese momento, y para no seguir, para que no te sigas llenando tú de esos pecados que los practica él, pero que por medio de él son pasados a ti. Entonces es mejor no estar con él en esa situación y ponerlo en manos de Dios, que si es el esposo o la esposa que el Señor tiene para ti, esa persona un día cambiará y ya un día llegará, pero ponerlas en manos de Dios y que sea el Señor diciéndote si es o no es. Por lo tanto, no es correcto uno muchas veces estar en una relación así. ¿Por qué te hice esa comparación de que van y vienen? Porque eso es como a veces nosotras como esposas a veces permitimos esas cosas, y ya es como una adicción de nosotros, sí, es como una adicción de estar permitiendo, sabiendo de que lo que está haciendo aquella persona es mala, y nosotros lo estamos permitiendo, de que viene, están con nosotros una semana y se van y están con otras o están haciendo otras cosas, y luego vienen y uno sabe lo que están haciendo y uno sigue con aquella persona. ¿Y por qué? Porque uno siente que no puede vivir sin aquella persona. Entonces uno permite esas cosas, y es lo mismo en las adicciones. Me imagino que las personas que toman sienten esa necesidad de que es que una inclinación tan terrible, y ya cuando tienen mucho tiempo es algo que imagino que les desespera. No, yo entiendo que las adicciones son bastante difíciles de dejar, porque yo comparo, como te digo, esas adicciones con eso de tener un esposo así. ¿Por qué? Porque te diré algo. Yo siempre busco cómo hablar un poco de mí, y lo que te digo, lo digo respecto a la Biblia, ¿va? De lo que estábamos hablando, pero también me gusta hablar un poco de lo que yo he pasado en mi vida, porque eso es muy importante, dar testimonios de las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Porque cuando te hablo de esposos que van y vienen y van y vienen, te hablo en sí de una situación que yo viví con mi ex esposo, que era así la relación. Él iba y venía y era así, como que yo era un lugar de vacaciones, y estaba un rato acá conmigo y yo era la esposa, obviamente, casados civil y por la iglesia. Pero siempre era lo mismo, siempre era lo mismo y siempre era lo mismo y siempre yo volvía a lo mismo. Y entonces yo comparo esta situación como un tipo de adicción, de que uno siente a veces que uno no puede vivir sin aquella persona, o las personas que tienen vicios dicen no puedo vivir sin ese vicio y sienten que no pueden. Pero cuando uno permite todas esas cosas, le estamos dando toda la fortaleza al diablo y no le estamos dando ningún crédito al Señor, porque sabemos de que el Señor es el que nos puede liberar de todas esas cosas, así como liberó a su pueblo Israel de Egipto, de manos de Faraón. El Señor nos puede liberar de toda adicción, el Señor nos puede liberar de cualquier persona que no está bien en nuestro camino. ¿Ves? Porque yo comparo esa situación, esa parte de mi vida, como, como cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto. Yo me sentí así, ¿ves? Esclavizada a esa persona, y era como estar así en un lugar
donde no te trae paz, en un lugar donde vives tristezas, amarguras y donde tú sientes que no puedes salir. Pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, yo no pude en tantos años, fueron 10 años, pero ¿por qué no pude? Porque lo hacía en mi fuerza, en cierta parte sí lo hacía en mi fuerza, porque sí le pedí a Dios. Aparte, la inconstancia de la oración, porque le pedí a Dios que sí me ayudara a librarme de él y que me lo apartara y todas esas cosas, pero luego yo venía y decidía regresar con él. Entonces oraba por un lado que no, y luego yo decidía aceptarlo nuevamente. Y así fue durante 10 años esa situación que yo permití en mi vida. ¿Y por qué? Porque no le rendí totalmente mi vida al Señor. No puse eso totalmente en manos del Señor. En sí, para no aburrirlos con mi testimonio, hace 2 años exactamente, yo yo le pedí al Señor, le pedí, y dejé eso en manos del Señor. Y como ahí sí, lo dejé en manos del Señor, me puse en sus manos, le dije, yo no puedo, no es en mi fuerza, es en la tuya, yo ya no puedo más, yo ya no quiero seguir en esta situación, Señor. Yo le clamé, yo le lloré, muchas veces le lloraba, pero muchas veces yo actuaba por mí. Pero desde hace 2 años yo no volví a actuar por mí, yo le pedí al Señor, yo lo dejé en manos del Señor y yo le pedí a fortalecer al Señor y el Señor me fortaleció, el Señor me ayudó. En la fuerza del Señor pude salir de esa situación con la fuerza del Señor. El Señor me liberó. El Señor me liberó, te puedo decir, de manos de Faraón. El Señor me liberó de esta tierra de Egipto. El Señor me llevó a esa tierra prometida, te puedo decir hoy, porque hoy por hoy yo tengo paz. Hoy por hoy me siento una mujer valorada. Hoy por hoy yo me siento una mujer feliz, realizada. O sea, me siento feliz sirviéndole a Dios, hablando de su palabra. Me siento feliz con mis hijos, con mi esposo, un esposo que el Señor me regaló, un esposo, un hijo de Dios, una persona buena, a la cual yo le pido al Señor que nos ayude a permanecer siempre juntos, que siempre sea el Señor el centro de nuestro matrimonio, porque un matrimonio, si no está Dios en el centro, no puede permanecer, no va a durar. Es por eso que debemos de buscar cómo ser personas auténticas, transparentes, que vivamos lo que hablamos, que vivamos lo que cantamos. No es solamente que tú mires de cara a una persona y que habló bonito o que habla con las personas allá bonito y no sabes en su casa cómo viven. Entonces debemos de ser personas transparentes. Dice su palabra de Dios que el Señor quiere verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, como te decía, muchas veces aunque nuestro espíritu desfallezca, aunque nuestra carne se sienta fatal, aunque todos nos dejen, el Señor no nos deja, siempre está con nosotros. Eso es eterno. Él dice que estará con nosotros y Él lo cumple. Aunque sintamos que no podemos más, porque son nuestras fuerzas. Con la fuerza de Dios somos más que vencedores. Con la fuerza de Dios somos invencibles. Entonces te insto a que no confíes en tu propia fuerza ni en tu propia inteligencia. Busca de la de Dios. Busca de eso que es perfecto, que es eterno. Y como te decía, siempre, siempre debemos tener claro que si ponemos nuestras vidas en manos de Dios, todo irá para bien. Todo. Si nosotros agradecemos por todo, es porque sabemos que todo irá para bien. Dios es experto en sacar cosas buenas de cosas malas. ¿Cuántas veces has visto que en una familia, quizás el abuelo, la abuela, el papá o la mamá se enferman y se están muriendo y pasan meses y pasan tiempo y las personas se desesperan y todo? Pero es ahí cuando esas familias que estaban desunidas en algún momento llegan a unirse, donde quizás habían hermanos, hermanas o familias que eran enemigas y tenían años de ser enemigas. En ese momento
llegan y llega la reconciliación. Entonces son cosas buenas que están sucediendo a través de algo malo. Entonces es por eso que debemos de agradecer al Señor en todos esos tiempos, porque sabemos que su mano está ahí para ayudarnos. El Señor se entristece cuando nosotros desobedecemos y vamos a hacer lo incorrecto, pero Él se entristece no porque le hagamos daño a Él, sino por el daño que nos hacemos nosotros mismos, porque nosotros como padres nos sentimos tristes cuando nuestros hijos andan en malos pasos, se andan tomando cosas así. ¿Y por qué nos sentimos tristes? Porque nos duele que se estén destruyendo sus vidas, tanto física como emocional y espiritualmente. Entonces, imagínate Dios cómo sentirá eso, que su amor es perfecto, que su amor es eterno. No se compara el amor que Dios siente al que nosotros los humanos sentimos. Y es por eso que muchas veces prometemos y no cumplimos. Y con respecto a mi testimonio, no estoy diciendo que esa persona, ¿verdad? Ese ex esposo, sea una persona mala. Sencillamente no era el esposo que Dios tenía para mí. Yo decidí, muchas veces decidimos, nos gusta a alguien y decidimos casarnos y todo eso, pero no pusimos esa decisión en manos del Señor y no esperamos a que el Señor nos confirme si era o no era. Es entonces ahí donde nos vienen esas graves consecuencias. Sencillamente Él hacía esas cosas porque no era el esposo para mí, yo no era la esposa para Él. Y Él le abrió la puerta al enemigo y el enemigo estaba acabando con él desde adentro porque le abrió la puerta, el demonio entra y empieza a usarnos y nosotros dejamos que nos use mientras no hay arrepentimiento verdadero, mientras no lleguemos a los pies de Cristo, seguimos nosotros en esa vida de pecado. ¿Ves? Pero como te decía, hoy por hoy, de hecho, yo siempre le decía cosas buenas. Yo siempre he orado por él para que el Señor lo restaure, lo renueve, para que el Señor lo lleve a, a que vea que está, que ha hecho mal, qué cosas ha hecho mal y qué cosas no, porque es ahí muchas veces se hace daño y las personas están vendadas que no, como el daño no lo sienten en su carne propia, ellos no sienten el daño que le hacen a las demás personas. Entonces están vendadas esas personas que no ven más allá de lo que ellos quieren satisfacer, sus deseos de la carne, esos deseos pecaminosos, esas cosas malas. Entonces ellos hacen el mal y no se detienen a pensar en el sufrimiento del otro. Entonces, no significa que esa persona no llegue a ser una persona de bien, porque al ser una persona de bien es arrepentirte de corazón, es buscar del Señor, es mejorar esas actitudes pasadas y es entregar tu vida a Él, es poner todo en sus manos y saber que no es en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Dios. Como puse el título de la reflexión, pon tu vida en manos de Dios, porque de Él viene tu fortaleza. Y así es, cuando ponemos nuestra vida, le rendimos nuestra vida a Dios, es de Él que viene nuestra fortaleza, viene de Él. Como decía, ¿verdad? Isaías 40:31. Dice que los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. ¿Por qué? Porque todos tus problemas, todas esas situaciones, las pusiste en sus manos sabiendo que es más grande el Señor, tu creador, que cualquier problema de este mundo. Porque Él es nuestra roca fuerte, Él es nuestro Padre Celestial, Él es quien te ama incondicionalmente, el Dios de lo imposible y que puede sacarte de cualquier situación en la que estés, cualquier situación que estés atravesando, que te sientes triste, sientes dolor por cualquier situación, ponlo en manos del Señor y el Señor te ayudará. Ten fe en Él, créele, que dice que la fe mueve montañas. Si tú le crees, verás su gloria. Entonces créele al Señor, pon tu vida en sus manos y verás que todo irá para bien.
y verás que podrás tener paz en medio de la tormenta. Y verás que con el Señor, eso que miras imposible será posible. Si pones tu fe en Jesús, verás que las cosas son más fáciles. He llegado al final de esta reflexión que dice: pon tu vida en manos de Dios, porque de Él viene tu fortaleza. Entonces pon tu vida en manos de Él. De Él viene tu fortaleza. Créelo, empodérate. Y aunque te sientas que tu cuerpo te falle, que te está dejando tu fuerza, que todos se fueron, Él siempre está contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Cristo te ama. Y yo también en el amor de Cristo. Sé que esta palabra cumplirá el propósito para lo que Dios la envió, porque es palabra de Dios y es su palabra. Y su palabra es la que puede empezar y terminar muchas cosas. Por su palabra todo empieza y todo termina. Te bendigo en el nombre de Jesús.